Bien, buenos días. De todo, vamos a dar por iniciar la clase de animación de quinta sesión del primer módulo del curso especialista en 3D. El día de hoy vamos a ver el tema de animación. La última clase que hemos visto el tema de modelamiento poligonal, el cual vamos a profundizar más en el módulo 2, que es netamente modelamiento poligonal. El tema de animación lo podemos realizar de diferentes formas. Existe animación básica, que es cambio de propiedades a lo largo del tiempo. Tenemos animación por ruta, animación por restos y animación a través de controles inalámbricos, que también en su momento se verá en el módulo 5. ¿Qué cosa es una animación? Una animación no es más que un cambio de propiedades a lo largo del tiempo en cualquier objeto. Por ejemplo, voy a dibujar una esfera. Bien, vamos a darle a esta esfera una dimensión pequeña nada más. Por ejemplo, voy a dar un radio de 10 centímetros. 10 centímetros. Listo. Para conocer correctamente, manejar correctamente el tema de animación, es necesario manipular a la perfección la línea de tiempo. Este objeto que aparece en la parte inferior, que se ve como una regla, es la línea de tiempo de animación. Existe un carrito por aquí, el cual lo podemos manipular con los botones de transporte ubicadas en la parte inferior derecha de la pantalla. Los botones de transporte son estos botones conocidos como Play Animation. Sabemos cómo el carrito corre. Retroceder un fotograma, Previous Frame, Next Frame, que nos lleva al siguiente fotograma. Go to Start, nos lleva al inicio de la línea de tiempo. Go to End, que nos lleva al final de la línea de tiempo. Bien. Cada punto o cada espacio representa un fotograma. Si damos un play, este carrito de animación va a avanzar a un ritmo, que es el frame rate o velocidad de animación, o frecuencia de frames también llamado, que el cual es configurable y vamos a ver a continuación. Vamos a hacer clic derecho en el botón, en cualquiera de los tres botones de transporte, clic derecho, y se apertura una ventana llamada configuración de tiempo, Time Configuration. En esta ventana, que está distribuida en bloques, se va a trabajar todo lo concerniente al tiempo previo a la animación. El primer grupo, en la parte superior izquierda, representa la velocidad de animación, frame rate. Encontramos unos estándares conocidos, NTSC, PAL y FIL. NTSC proviene del sistema de televisión americano, cuya velocidad de imagen es de 30 cuadros por segundo. El sistema PAL es el sistema europeo de televisión a color, cuya velocidad de fotogramas, cuya velocidad de video es 25 cuadros por segundo. Film es la velocidad con la que se proyectan los fotogramas en una sala de cine, que es 24 cuadros por segundo. Y aparte, nosotros podemos personalizar nuestra velocidad de fotogramas. FPS, ¿no? Velocidad de fotogramas por segundo. Nosotros podemos de repente colocar 60. ¿No? Ahora, la pregunta es, si las velocidades en televisión es 30, 25 y la velocidad en el cine es de 24, ¿por qué colocar 60? Si no va supuestamente a funcionar en ninguno de los sistemas. Al colocar 60 cuadros por segundo, nos va a dar la posibilidad de que en un segundo poder trabajar, número uno, 60 cuadros,
y llevar nuestra animación a un proceso de postproducción, por ejemplo, Premiere, After Effects, Combustion, Final Cut, donde nuestra animación le podemos dar una cámara lenta y la velocidad o el movimiento se vea fluido. Mientras menos fotogramas por segundo tenga una animación, el movimiento se va a ver más robótico. Mientras más fotogramas por segundo tenga una animación, el movimiento se va a ver más fluido. Entonces, si yo quiero crear una secuencia, de repente, de acuerdo a un guión, tengo una secuencia en la que el personaje o los elementos se van a mover en cámara lenta. La cámara lenta no la hacemos en el 3D. En el 3D utilizamos la mayor cantidad de fotogramas para que al momento de llevar esta animación a una postproducción y hacerlo a cámara lenta, el movimiento se vea más fluido. Hay secuencias, por ejemplo, en diferentes animaciones de los personajes, se ve un movimiento así, bien lento, pero a la vez que es lento, el movimiento es fluido, es decir, no se ve robótico. Eso se debe a que en la preproducción, es decir, en la parte de animación, se ha colocado la mayor cantidad de fotogramas. En este caso vamos a dejar todavía a un ritmo de 30 cuadros por segundo, NTSC. Luego tenemos el Time Display, que representa de qué manera se va a visualizar la línea de tiempo. En estos momentos nosotros lo que vemos son fotogramas, ¿no? 5, 10, 15, hasta el fotograma 100. Otra forma de visualizar la línea de tiempo es a través de samples, se denomina. Bueno, el término es SMPTE, también llamado samples, donde la línea de tiempo ahora se va a ver de la siguiente forma: minutos, segundos, fotogramas. Acá incluso también aparecen líos de números, ¿no?, separados por dos puntos. El primer número representa minutos, el segundo representa segundos y el tercer número representa fotogramas. Significa, por ejemplo, voy a darle un OK para visualizar de una forma diferente. Y observo que ahora la línea de tiempo ya no dura 100 fotogramas, sino se está visualizando en su equivalente en samples, que sería 0 minutos, 3 segundos, 30 cuadros o 30 fotogramas. Perdón, 10 fotogramas. No olvidemos que un segundo a velocidad NTSC, un segundo está compuesto por 30 fotogramas. De tal manera que, por ejemplo, cuando estamos en el fotograma 27, yo avanzo al fotograma 28, fotograma 29. Cuando avanza un fotograma, no va a pasar al fotograma 30, pasa al segundo 1. Segundo 1, fotograma 1 y así sucesivamente. Cuando estamos en el fotograma 1.28, 1.29, va a pasar al segundo 2. Y así continúa la línea de tiempo. Esa es otra forma de visualizar la línea de tiempo. Aquí no estamos ni extendiendo ni reduciendo el tiempo. Solamente estamos cambiando la forma de visualización del objeto, de la interfaz. Otra vez clic derecho en botón play y vamos a cambiarlo a FramePix. Es muy parecido, muy parecido. Esta vez nos aparece en función a cuadros y tics. Acá tenemos 100 cuadros, 100 fotogramas. Y tenemos milésimas, centésimas de segundo en este caso. Es un formato válido, pero quizá no es muy utilizado, ¿no? Podríamos utilizarlo más cuando trabajamos secuencias con audio, de repente para el lip sync, ¿no? Cuando quiero hacer coincidir de repente un videoclip, ¿no? Puedo colocar un audio. Los audios se manejan con otro tipo de visualización, que también es muy parecido a este último, ¿no? Minutos, segundos, tics, ¿no? Es otra forma de visualizarlo. Por ejemplo, la línea de tiempo
0 minutos, 3 segundos, en este caso 1600 ticks. Por aquí está el 3.0, vamos a ver el 3.0. Un poquito más lento, digamos, el avance entre fotograma y fotograma, ¿no? Los fotogramas son en este caso ya 10 milésimas de fotograma, ¿no? Más avanzamos, ¿no? Son más preciso, más exacto. Bien. Vamos a cambiarlo, vamos a regresarlo a samples, que es principalmente una de las formas de visualización más utilizadas, que es compatible con otros programas como Premiere, After Effects, Combustion. Vamos a darle OK. Y otra vez la línea de tiempo se visualiza de esta manera. Repito, hasta acá no estoy aumentando o disminuyendo el tiempo de mi línea. Observo que mi línea de tiempo dice 3 segundos. Sin embargo, puede que yo quiero crear una animación de 10 segundos o una secuencia de un minuto de repente, ¿no? Quiero tener una línea de tiempo mucho más larga o mucho más corta también. Entonces, tenemos dos formas de cambiar la longitud de la línea de tiempo. Y derecho botón play. Voy a saltarme un ratito, el playback lo voy a dejar al final. Voy a saltarme el grupo Animation, animación. Start Time representa en qué punto del tiempo inicia la línea de tiempo. End Time, qué punto de tiempo finaliza. Longitud, ¿no? La longitud es hasta el 310, pero la cantidad de fotogramas siempre es un fotograma más, porque aquí cuenta desde el fotograma 0, no cuenta, repito, desde el fotograma 1, va a contar desde el fotograma 0. El fotograma 0 al 310 significa que va a existir 3 segundos con 11 fotogramas. A partir de acá nosotros podemos, por ejemplo, hacer crecer la línea de tiempo. Quiero que dure 5 segundos con 0 fotogramas de tabulación. Y ahí tengo que mi línea de tiempo ahora va a empezar en 00 y va a finalizar en el 050, dándome una línea de tiempo de 5 segundos. Vamos a darle OK. Y ahora, cuando le doy un play, la línea de tiempo ya es mucho más larga, hasta 5 segundos. Otra forma de cambiar la longitud del tiempo es utilizando combinaciones de tecla y el mouse. Vamos a llevar el mouse a cualquier parte de la línea de tiempo. Ojo, la línea de tiempo es este espacio que está allí. Y hay un carril por donde transita el carrito de animación. Ahí no, sino en la misma línea de tiempo. Vamos a ver dónde está el mouse. Voy a presionar simultáneamente las teclas Control, Alt, y con el botón derecho del mouse, presiono el botón derecho del mouse. Al presionarlo nos aparece un mensaje que dice End Time, tiempo de finalización. Por defecto es el valor que aparece, 5 segundos. Si nosotros movemos el mouse hacia la izquierda, el End Time va a ir aumentando. Significa que podemos aumentar el tamaño de la línea de tiempo de manera, digamos, manual, ya no a través del cuadro de diálogo. Por ejemplo, quiero hasta 6 segundos y medio, 6:15. Suelto el mouse y ahora mi línea de tiempo es de 6 segundos y medio. ¿Qué pasa si quiero disminuir otra vez a 5 segundos? Control, Alt, presiono el botón derecho, pero esta vez lo muevo hacia la derecha. Me excedí, por ejemplo, hasta 0,50. Suelto. Y de esa forma hemos cambiado el punto final de la línea de tiempo. Así como se cambia el punto final de la línea de tiempo, también podemos cambiar el punto inicial de la línea de tiempo. Utilizamos Control, Alt, pero esta vez ya no utilizo el botón derecho,
voy a utilizar el botón izquierdo del mouse, el botón normal. Presiono y ahora ya no me aparece End Time, me aparece el mensaje Start Time, tiempo de inicio. Si arrastro el mouse hacia la derecha, observen que el tiempo de inicio se hace ahora negativo, un tiempo de inicio negativo. Y si lo muevo hacia la izquierda, por ejemplo, estoy haciendo que mi línea de tiempo empiece en el 1:20. Ya está. Ahora, ¿cuál es la explicación para que la línea de tiempo no inicie en el 00? Me voy a explicar. Voy a regresarlo esto a Start Time. Voy a regresarlo a 0. Nosotros podemos empezar una animación de 0 a 5 segundos. Trabajamos toda la animación. Pero en determinado momento solamente queremos renderizar o solamente queremos visualizar los 2 últimos segundos de la animación. Repito, si yo le doy un play, me va a recorrer todos los 5 segundos de la animación. Pero de repente, nosotros queremos controlar solamente los últimos 2 segundos, del 3 al 5. Entonces no queremos que el carrito se mueva entre el 0 y el 3. Entonces lo que voy a hacer es manualmente, control, alt, botón izquierdo, y vamos esto a correr hasta el segundo 3. Ahí está, segundo 3. Entonces cuando le dé play, va a correr solamente los 2 últimos segundos. No significa que los 3 primeros se hayan borrado, no. Los 3 primeros segundos de animación deben estar trabajados, solo que momentáneamente solo quiero visualizar los últimos 2. También es cuando deseamos, por ejemplo, exportar o renderizar la última parte o una pequeña secuencia de toda la animación. De repente mi animación no dura 5, mi animación dura 10 segundos en total, pero quiero renderizar solamente del segundo 3 al segundo 5, o quiero visualizar entre el segundo 3 y el segundo 5. Esa es la razón por la cual nosotros cambiamos el inicio de la animación, ya no desde el 0, sino desde un valor más alto. ¿Cuándo se utilizan valores negativos? La animación empieza en el 00. Listo. Tengo una animación del 00 hasta el final. Sin embargo, si nosotros, como hemos visto, movemos la línea de tiempo, control, al, botón izquierdo hacia la derecha, se van a aperturar fotogramas negativos. Si le doy un play, va a correr desde los fotogramas negativos, definitivamente. Si le doy un play, otra vez corre desde los fotogramas negativos. Sin embargo, las animaciones por lo general siempre deberían empezar en fotograma 0 hacia adelante. Los fotogramas negativos se utilizan para almacenar posturas, para almacenar puntos de animación que se pueden utilizar más adelante. Cuando se trabaja animación de personajes, se utiliza el término posturas o pose, en la que, por ejemplo, un personaje está con las manos arriba, en otra posición está con las manos abajo, en otra posición quiero que esté una mano en la cintura y otra mano arriba, y realizar un cambio de postura. Al realizar la animación en cambio de postura, va a surgir el movimiento del personaje. Esas posturas, manos arriba, manos abajo, una mano en la cintura y una arriba, nosotros las almacenamos en fotogramas negativos. Va a ser algo así como un closet, ¿no?, de posturas, un closet de animación, que no va a estar animado aún, sino que lo vamos a tener de forma previa para su utilización más adelante. Ese es el uso de los fotogramas negativos. Entonces, repito, adelantamos el inicio de la línea de tiempo cuando queremos visualizar solamente parte de la animación, y utilizamos fotogramas negativos cuando queremos almacenar posturas de animación.
vamos a regresar esto a 0, 0. Entendida esta parte de la manipulación de la línea de tiempo y el uso de la línea de tiempo, vamos a proceder a crear nuestra primera animación. Voy a rotar. Y para empezar una animación, vamos a presionar el botón que dice Auto Key. Me aparece este mensaje, Toggle Auto Key Mode, o cambiar a modo de llave automática. Un ratito. Bien, había estado empezando la clase. Vamos a empezar otra vez el desarrollo de esta sesión. En esta sesión vamos a ver el tema de animación, cómo manipular los objetos para animar. Bueno, la animación realmente sucede de varias formas. Existe animación básica, animación de ruta, animación de personajes, animación inalámbrica y otros elementos adicionales como por ejemplo morphing, lip sync, que se desprenden de estos tipos de animación. Antes de trabajar una animación, debemos aprender a manipular el objeto principal de la animación, que es la línea de tiempo. La línea de tiempo aparece en la parte inferior de la interfase. Posiblemente se va a visualizar de esta forma. Se visualiza de 0 al 100. Tenemos unos espacios, parece una regla, pero estos puntos representan fotogramas. Encima de la línea de tiempo, encima de esta reglita, aparece el carrito de animación, el cual va a correr cuando utilicemos los botones de transporte que están aquí a la derecha. Botón play, por ejemplo, permite avanzar en la línea de tiempo. Tenemos el botón retroceder un fotograma, next frame o siguiente fotograma, el botón ir al inicio, ir al final. Bien. Nosotros podemos cambiar, por ejemplo, la forma de visualizar la línea de tiempo, que por ahora aparece a modo de fotogramas. Si hacemos clic derecho en un botón play, podemos cambiar la visualización a modo de samples, que es una de las formas más utilizadas, que es compatible con otros programas como por ejemplo Adobe Premiere, After Effects, Combustion, Final Cut. En el lado izquierdo de esta ventana encontramos el frame rate o configuración de la velocidad de animación. Por defecto se encuentra en NTSC, que es el formato de televisión a color americano, ya está pasando de moda. Es más, en Estados Unidos ya no se utiliza, pero lo que se rescata de acá es la velocidad de imagen en sus videos, que es de 30 cuadros por segundo. El formato PAL maneja una velocidad de 25 cuadros por segundo. El formato film es la velocidad con la que se transmiten los fotogramas en el cine, es de 24 cuadros por segundo. Y también está la opción para customizar, es decir, poder darle una velocidad personalizada. Nosotros de repente podríamos colocar aquí una velocidad de 80 cuadros por segundo. Pero ¿para qué me serviría? Si al final se va a transmitir a 25 o 30 cuadros. Esto se utiliza cuando nuestra animación queremos llevarla a un proceso de postproducción donde vamos a darle un efecto de cámara lenta, ¿no? Mientras más fotogramas tenga nuestra animación, en un proceso de cámara lenta o una ralentización, el movimiento se va a ver fluido, no se va a ver robótico. Vamos a dejarlo en el 30 y NTSC. Visualización del tiempo lo voy a dejar en samples. Animation hace referencia a cuánto va a durar la animación
o a cuánto va a ser la longitud de mi línea de tiempo. Por ahora, la línea de tiempo tiene una duración de 3 segundos con 10 fotogramas. Estos términos samples serían de la siguiente forma: 0 minutos, 3 segundos, 10 fotogramas. Si de repente uno dice, no, mi animación quiero que dure 5 segundos, no quiero que dure 3, en la opción End Time nosotros podemos cambiar esto a 5, 10, ¿no? O 5, 0 en todo caso, para que sea 5 segundos exactos. 5 segundos exactos. Voy a colocar por aquí una anotación. Estoy trabajando el término, la parte del grupo Animation de la ventana Time Configuration. Start Time 00, End Time 5, significa que el tiempo de mi línea o de mi animación va a ser 5 segundos. De repente digo, no, quiero que mi animación dure 8 segundos, ¿no? Va cambiando, ¿no? Longitud de lo que estoy visualizando hasta el 080, pero en cantidad de fotogramas siempre hay un fotograma más, porque el fotograma 0 también se contabiliza como fotograma. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Hola amigo. ¿Qué tal? ¿Me estás escuchando? Sí amigo, acá estoy, Listo, siguiendo tus pasos. excelente. Estamos entonces acá visualizando la sesión número 5 del módulo 1 del programa especialista en 3D. Vamos a Ok, dar un OK. Voy a eliminar un ratito las imágenes. Bien. Cuando lo doy OK, bueno, mi línea de tiempo ahora cambió a 8 segundos. Si le doy un play, ¿no?, se va a demorar hasta el fotograma o el segundo 8. Otra manera de cambiar la longitud de la línea de tiempo es con las combinaciones de tecla, control, alt, botón derecho del mouse. Al presionar el botón derecho del mouse me aparece el mensaje, en time, es decir, punto de finalización. Si muevo hacia la izquierda, el end time aumenta, permitiendo que mi línea de tiempo ahora de repente sea un poquito más larga, ¿no? Ya no es 8 segundos, sino 10 segundos. Si quiero disminuir, lo mismo, control alt, botón derecho del mouse, y esta vez muevo hacia la izquierda. Voy a seguir moviendo hasta que diga 5 segundos. Ahí está, 5 segundos. Entonces ya tengo una línea de tiempo que dura 5 segundos. Voy a proceder ahora a mi primera animación. Para trabajar la animación, vamos a activar el botón Auto Key. Por aquí en la parte inferior nos aparecen 3 botones. Un botón grande que tiene forma de una llave, ¿no?, que es el seteo de keys o seteo de llaves. El modo Auto Key o llaves automáticas. Y el modo Set Key, que es el modo de animación mediante seteos. Es un poco más lento, ¿no? Principalmente, en su mayoría, se utiliza el método AutoKey. El método SetKey se utiliza cuando de repente tenemos un poquito de inseguridad al momento de animar y queremos ser bien precisos, ¿no? Quizás más lento también, podríamos decir que es quizá más seguro, pero es demasiado lento porque tenemos que estar seteando cada rato los objetos. Mientras que en el modo AutoKey la animación es más fluida. Me permite que a cada cambio que se haga a un objeto, el programa va a ir almacenando dichos cambios. Las llaves, o la llave principal que está a la izquierda, y la llamo llave maestra, lo que va a hacer es setear todos los objetos seleccionados en el instante del tiempo. Todo esto lo vamos a ir viendo en su momento. Por ejemplo, me voy a ir al inicio de la animación. Voy al inicio de la animación. Voy a presionar el botón AutoKey y me percato de que nos aparece un espacio en color rojo. O mejor dicho, nuestra línea de tiempo se tornó color roja
el visor activo, donde haga un clic en el visor activo, nos va a aparecer un borde rojo. El color rojo en el mundo del video es sinónimo de rec, grabando. Significa que cada cambio que nosotros a continuación hagamos en cualquiera de los objetos se va a ir almacenando, permitiendo que se vaya generando la animación. Por ejemplo, voy a avanzar hasta el segundo 1. Segundo 1. Voy a seleccionar la esfera. Y en el segundo 1 voy a mover mi esfera hacia arriba. Ya está. Observo que en la línea de tiempo se han creado dos elementos, dos objetos. Uno en el 0, 0 y otro en el segundo 1, donde hice el movimiento. Estos puntos se denominan fotogramas claves. Un fotograma clave almacena información del objeto seleccionado. En este caso, lo que hice fue desplazar el objeto hacia arriba, es decir, he cambiado su posición en el eje Z. Pero al cambiar su posición en el eje Z, en el segundo 1, el programa me dice, un momento, este objeto ha iniciado en una posición, que es el 0, 0 en este caso. Por lo tanto, lo voy a grabar. Entonces, automáticamente me crea un fotograma clave en el punto inicial. Y el resultado prácticamente es la animación. Combina posición inicial con la posición final y se generó la primera animación. ¿Qué hubiera pasado si es que yo, por ejemplo, hubiera tenido desactivado el AutoKey? ¿No? Voy a hacer una vez más. Voy a borrar estas llaves, las he borrado. Si me voy al segundo 1 y muevo el objeto hacia arriba, no hay movimiento. No se ha generado animación. Entonces digo, no. Para generar animación, tiene que estar activo el botón AutoKey. Estando activo el botón AutoKey, una vez más, voy al segundo 1, muevo el objeto hacia arriba y se grabó, ¿no? Se graba la posición inicial y se graba la posición final. Por eso se denomina modo automático o modo rec. Por eso el color rojo. Significa que a cada cambio que nosotros hagamos en el objeto, por ejemplo en segundo 2, quiero que esto se vaya hacia la derecha, se almacenó la segunda posición. En el segundo 3, quiero que esto regrese hacia la izquierda y un poquito hacia abajo. Y en el segundo 4, quiero que regrese a la posición 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Desactivo AutoKey para ya no estar generando animación. Si le damos un play, el objeto ahora se mueve de un lado a otro. Realmente combina las diferentes posiciones que se le han asignado. Y aquí quiero hacer un hincapié. Cuando le doy un play, solamente se mueve en un visor. Mejor dicho, la animación solo se visualiza en una de las vistas. Si hago un clic en la vista front, observo cómo la animación ahora se visualiza en la vista front. Si hago un clic en la vista top, se visualiza en la vista top. Lo mismo en left o en perspectiva. Pero no se visualiza en todas las vistas. Queremos que la animación se visualice en todas las vistas. Voy a darle stop primero. Stop. Clic derecho en el botón play. Y ahora voy a hacer hincapié en este espacio. El espacio playback de mi ventana de control de configuración, configuración de tiempo. En el playback tenemos varios checks, vamos a ver para qué sirven. Real time va a permitir que el carrito de animación se mueva en tiempo real.
no se ralentice ni se haga muy rápido. Tiempo real significa que si dice 5 segundos, pues el carrito va a correr a los 5 segundos en 5 segundos. En este caso, como hay una sola esfera, un solo objeto, no va a haber ningún problema. El problema surge cuando tenemos un proyecto demasiado cargado, donde tengo miles de polígonos, y el programa o la memoria del computador se va a tardar en cargar el movimiento cuadro por cuadro. El resultado va a ser que se va a ver la animación demasiado por cortes, no se va a ver todo el fluido de la animación, sino que va a avanzar rápido porque el carrito lo está exigiendo, ¿no? Está exigiendo que se mueva 5 segundos. El otro check es Active Viewport Only. Significa que cuando está activo, la animación solamente se va a visualizar en el viewport activo. Es lo que se está ocurriendo. Este check lo voy a desactivar para que cuando le dé un OK y le dé play, la animación se visualice simultáneamente en los 4 visores. El último check dice Loop. Va a permitir que cuando el carrito de animación llegue al final, otra vez se repita, se repita, se repita. ¿Qué pasaría si yo lo desactivo los dos, ¿no? Voy a desactivar los dos, voy a decir OK. Vamos a quitar este dibujo. Vamos a darle play. Se visualiza la animación y ¡pum! Ahí se quedó. Entonces, para visualizar otra vez la animación, tendría que presionar play y ¡pum! Ahí se quedó. Entonces, tendría que estar haciendo play cada rato, ¿no? Cuando se trabaja en la animación, cuando se trabaja una edición de video, etc., lo que se busca es que esto se repita para ir encontrando errores, observar detalles. Entonces, se recomienda, en este caso, dejar activo la opción Loop. Otro cambio que podemos trabajar es en la velocidad. Quiero que se mueva 4 veces su velocidad real. Digo OK. Pues cuando le doy play, se ven cómo se va animando, se va a ver rapidísimo. Ojo, no significa que cuando exporte se va a ver así. Este es solamente playback, es decir, la forma de visualizar dentro del 3D Max. Cuando exportemos, si tengo 150 cuadros, pues sí, pues el final en el disco duro vamos a tener 150 imágenes de nuestra animación, ¿no? Si tengo 5 segundos de video, cuando exportemos, el video va a tener que durar 5 segundos. Repito, esta velocidad solamente es dentro del playback del 3D Max. Como también podemos hacer lo que se visualice lento, ¿no? A un cuarto de su velocidad. Hacemos al inicio y se va a visualizar lento. Igual, no significa que el video cuando se exporte va a ser lento. Esto solamente nos va a servir para poder visualizar algunos detalles de la animación. Una vez más, observamos que la animación se visualiza en todas las vistas simultáneamente. Vamos otra vez a regresar a un X, real time, vamos a poner loop, y siempre desactivando el check Active Viewport Only. Si desactivamos la opción real time, se va a desactivar las opciones de velocidad, speed, y se van a activar estas 3 opciones, ¿no? Forward, reverse, ping-pong. Forward significa que la animación solamente va a ir hacia adelante, reverse hacia atrás, y ping-pong va a ser lo siguiente, miren. Llega hasta el final y luego retrocede, ¿no? Llega hasta el final y luego retrocede. Es muy diferente al loop, ¿no? Vamos a rezarlo hacia adelante nada más. Real time, loop. Viewport only activo, no, desactiven siempre. Y por último el grupo que dice Keysteps. El Keysteps, ¿no? Aquí, nos va a indicar de qué manera se van a ir creando las llaves de animación, que son estos puntitos rojos que se han creado en la esfera.
Como queremos que sea automático, por defecto está la opción Use Track Bar, usando el carrito. Este es el track bar, carrito de animación o barra de tracking. Si yo lo desactivo, tenemos otras formas, ¿no? Solo objetos seleccionados, solo transformación actual, ¿no? Si desactivo transformación actual, tenemos tres opciones: solo posición, rotación y escala. Vamos a dejarlos como está Use Track Bar. Vamos a ver que estas opciones de posición, rotación y escala son las primeras tipos de animación por defecto. Luego vamos a ver una manera de cómo setear todas las propiedades de un objeto también. Vamos a darle, lo dejamos, repito, Use Track Bar, que es el tipo, método más utilizado, y le damos ahora un OK. Entonces ya tenemos nuestra primera animación. Es una esfera que está animada. Si esta esfera yo la copio, y OK, se copia la esfera, también se ha copiado con su animación. Si una de las esferas yo la muevo más abajo, o de repente esta esfera la roto hacia otro lado, vamos a ver el resultado, igualito, ¿no? La animación va a ser igual, solo que cambio de posición nada más, ¿no? Saben que no hay más animación aquí, ¿no? Como está desactivado el AutoKey, si yo muevo el objeto, no se van a crear nuevas llaves. No se crean nuevas llaves. Solamente el objeto animado cambia de posición. ¿Cómo borrar la animación de un objeto? Basta con seleccionar el objeto y seleccionamos las llaves o los fotogramas claves en la parte inferior. Vamos a ver en que se pinta en color blanco. Significa que se ha seleccionado la llave. Y le damos suprimir. Una vez más, cuando los objetos no están seleccionados, esta barrita nos aparece vacío. Uno de repente dice, uy, ¿y dónde está mi animación? Lo que pasa es que no se ha seleccionado el objeto. Selecciono un objeto y ahí me aparecen las llaves. Desde la línea de tiempo, por medio de arrastre, seleccionamos todas las llaves y le damos suprimir. Listo. Voy a borrar esta esfera que está aquí. La voy a borrar. Y nos quedó esta esfera animada. Vamos a borrar su animación además. Borro todas las animaciones. Quedó la esfera solita. No hay animación, no hay animación, no hay movimiento. Y vamos a repetir la animación para realizar cambios en dicha animación. Activo el botón AutoKey. Voy a correr hasta el segundo 1. Voy a cambiar la posición del objeto. Nada más, un poquito más. No voy a hacer más. Voy a desactivar AutoKey. Y lo único que hemos hecho es esto, ¿no? Que el objeto se va hacia arriba. El objeto se va hacia arriba. ¿Cuánto dura la animación? En este caso dura un segundo. Se toma un segundo en ir la esfera de una posición a otra. Si quiero hacer la animación más lenta, basta con mover la posición final. Si la posición final está en un segundo, al moverlo al segundo 2, gracias, le doy un play, significa que ese movimiento que antes se hacía en un segundo, ahora se toma 2 segundos. Todo lo contrario.
quisiera hacerlo más lento, entonces este tiempo que está aquí tendríamos que disminuirlo. Cojo la llave final y lo voy a mover de repente al fotograma 15. Le doy un play y rapidísimo la esfera sube. Y observen que este último proceso lo he trabajado sin la necesidad de tener activo AutoKey. El AutoKey solamente se utilizó para crear los puntos iniciales de animación. Luego de ello, ustedes pueden desactivar el AutoKey y manipular las posiciones de la animación. Muy bien. Lo voy a regresar hasta el segundo 1. Pero al momento en que yo estoy moviendo el fotograma, van a percatarse de que en la parte inferior, aquí en la barra de estado, nos aparece un mensaje. Un mensaje. Repito, cuando selecciono, observen, que lo voy a arrastrar al segundo 1 y observen cómo el mensaje me muestra, ¿no? Moviendo llaves desde el 0.15 ahí dice 0.23, por ejemplo, al 0.10. Y a la derecha, entre paréntesis, me aparece el espacio de tiempo que se ha desplazado la llave. En este caso, 15 fotogramas. Muy bien. No confundir fotogramas con segundos, ¿no? El tiempo está expresado de la siguiente forma, ¿no? Minutos, segundos, fotogramas. Un segundo está conformado por 30 fotogramas. Muy bien. Entonces, si le doy un play, lo único que tengo es una animación en la que la esfera va de abajo hacia arriba. El color de la llave es una llave de color rojo, ¿no? De color rojo. El color rojo es una llave que me muestra cambio de posición. Repito, cuando se hace un cambio de posición, ya sea eje X, Y o Z, el color de la llave es de color rojo. Cuando veamos otros tipos de cambios de propiedades, van a ver que el color va a cambiar. Todavía no lo adelanto esa parte. Entonces, yo tengo aquí en el fotograma 00 la posición del objeto en ese punto del tiempo y en el 1 tengo la posición en otro punto del tiempo. Ahora quiero que el objeto regrese, en el segundo 2, yo quiero que regrese a su posición inicial. Tengo dos formas. Activar AutoKey y moverlo hacia abajo otra vez, ¿no? 0 en Z, desactivo el AutoKey, y observen cómo se creó un nuevo fotograma, esta vez con la esfera en Z0. Otra vez, la esfera sube y baja. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente activamos AutoKey, nos fuimos al instante del tiempo donde quiero que haga el cambio y movemos el objeto a la posición 0. Otra forma de hacerlo, lo voy a borrar, esta última llave de animación, la voy a borrar y voy a repetir el proceso, pero de otra forma. Quiero que la esfera suba y luego quiero que la esfera baje. Para que la esfera baje, significa que en el segundo 2, la esfera tiene que repetir una posición. Quiero que se repita la posición que tiene la esfera en el instante 00. En otras palabras, esta llave de animación, este fotograma clave que está en el 00, queremos que se repita en el segundo 2. Selecciono el fotograma clave del 0, se pinta de color blanco. Vamos a presionar la tecla Shift. Shift es para copiar. Y lo voy a arrastrar, sin soltar la tecla Shift, voy a arrastrar ese fotograma clave hasta el segundo 2. Y observen también la barra de estado en la parte inferior,
nos indica copiando llave desde el 00 hasta el, en este caso, 020. Y entre paréntesis nos aparece el tiempo que ha transcurrido. Lo suelto. Entonces, observemos el resultado. La esfera sube y baja. En la primera animación, nosotros hicimos un cambio de posición y el programa creó dos fotogramas claves. El inicial, donde se almacenaba la posición inicial del objeto, y en el 010, esta segunda posición. Posteriormente, la llave que está en el 00 lo copié al 020, al segundo 2, para repetir la posición en la parte inferior. Y si quisiera que vuelva a subir, pues selecciono esta llave que está en el 1 y la voy a copiar al 3. El resultado, la esfera sube, baja y vuelve a subir. Y si quisiera que baje otra vez, el fotograma que está en el 0 y que se copió en el 2, lo vuelvo a copiar esta vez al 4. Y como resultado voy a tener que la esfera sube, baja, sube, baja. Eso es una animación básica, una animación simple, ¿no? En el cual solamente hemos visto cambio de posición. Quiero repetir este proceso un poquito más rápido. Voy a borrar, ¿no? ¿Por qué voy a borrar? Porque yo veo que se repite, el que está arriba se repite acá, el que está abajo se repite varias veces y otra vez arriba. Como se repiten varias veces, tenemos varias formas, ¿no? Una de ellas es este fotograma donde la esfera está abajo, lo voy a copiar en el segundo 2. Y luego quiero que suba y vuelva a bajar. Es decir, quiero que se repita el fotograma de la esfera arriba y el fotograma de la esfera abajo, los dos. Entonces selecciono ambos fotogramas claves y con la tecla Shift lo voy a copiar al segundo 3, lo voy a copiar al segundo 5. Con control al botón derecho del mouse, esto vamos a correr hasta el segundo 6. Damos un play y la esfera sube, baja, sube, baja, sube y baja. Algo bien sencillo. Muy bien, vamos a ver otro tipo de animación. Vamos a empezar un archivo nuevo. No lo voy a grabar esta vez. Ustedes si gustan pueden grabarlo. Vamos a hacer un pequeño alto aquí. Un pequeño alto. Vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a continuar con el tema de animación. Y ahora vamos a ver otra forma. No otra forma, sino otro ejemplo de animación. Vamos a elegir la herramienta objeto box. Vamos a ver un box. Cualquier tamaño. Un box de cualquier tamaño. Seleccionar acá. Ya. Tenemos un box. Vamos a herramienta seleccionar y mover. Vamos a colocarlo en 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Nuestra línea de tiempo, observen que se quedó con la misma duración de la última. No hay problema, eso podemos ir cambiando cada rato. Ahora voy a trabajar el tema de rotación. Voy a elegir la opción Auto Key. Activo Auto Key. Y me voy a ir esta vez a segundo 2. Y nos colocamos realmente en el punto donde nosotros queremos que la animación termine. Es decir, si yo me coloco en el segundo 2, significa que la animación va a terminar en el segundo 2. Si quisiéramos que la animación empiece en el segundo 2, lo vamos a ver luego, ¿no? Primero estamos viendo el tipo de animación, la forma como se anima. Y en esta primera parte, observamos que primero nos colocamos en el punto donde quiero que la animación termine.
Elijo la herramienta rotación. Voy a irme a la vista front. Vamos a activar el botón Angle Snap Toggle. Y vamos a hacer una rotación de 360 grados. Listo. Seleccionar y mover. Desactivamos Auto Key. Nos vamos al primer fotograma. Y le damos ahora el botón Play. Y el resultado fue que el objeto se anima, rotó, ¿no? Ya está. Pero, como el pivot está en la base del cubo, del box, se ven como la rotación ocurre desde esta posición del pivot, ¿no? Bien. Quiero mantener la animación, pero el pivot lo voy a colocar esta vez al centro de la caja. Con la caja seleccionada, nos vamos al panel Hierarchy, Jerarquías, que es el tercer panel, nuestro panel de comando. Vamos a activar el botón Affect Pivot Only. Y vamos a presionar el botón Center to Object para que el pivot se coloque en el centro del objeto. Desactivamos el botón Affect Pivot Only. Y cuando repita la animación, observa la posición de la caja, repite la animación, pero siempre con la nueva posición esta vez del pivot, ¿no? La animación es la misma, rotación, pero como la posición del pivot ha cambiado, ahora la rotación está en función a dicha posición del pivot. Por otro lado, la llave de animación que se ha creado ahora es de color verde. El color verde me indica animación de rotación. Una vez más, si yo le doy play, la animación empieza desde el fotograma 0. En el fotograma 0 se ha creado una llave fotograma clave, almacenándome la rotación o el ángulo de rotación inicial del objeto. Y en el fotograma, en el segundo 2, una llave con el ángulo de rotación final. ¿Qué pasaría si nosotros copiamos esto hasta el segundo cuadro? Observemos el resultado. Rota hacia la derecha y luego regresa hacia la izquierda, ¿no? Esta vez la animación ya no es cambio de posición, sino es rotación. Entonces aquí ocurre un término, ¿no? La palabra, ¿el objeto se está moviendo o no? Uno puede decir, sí, se está moviendo. Pero en términos de tipo de animación, se diría que el objeto está rotando, ¿no? No se está desplazando. Derecha, izquierda. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si estando en el fotograma 2, en el segundo 2, quiero mover el objeto hacia arriba, ¿no? Si lo muevo, ojo, no activé AutoKey. Entonces, como no activé AutoKey, no se mueve el objeto, solamente rota en la posición en la que se encuentra. No, vamos a deshacer esto. Vamos a activar AutoKey. Lo voy a colocar en el segundo 2. ¿Observen? Del 0 al 2 el objeto solamente rotó. Estando en el segundo 2, vamos a coger el objeto y lo voy a elevar hacia arriba. Tac, ahí. En primer lugar, observo que ahora la llave ya no tiene un color, tiene dos colores. El color rojo, que indica cambio de posición, y el color verde, que indica cambio de rotación. Significa que en este primer tramo, del 0 al 2, hay dos animaciones. Un cambio de rotación y un cambio de posición. O mejor dicho, una animación con dos cambios de propiedades. Cambio de posición, el objeto se desplaza hacia arriba, y un cambio de rotación. El objeto rota hacia la derecha. En el segundo tramo de la animación, el objeto solamente rota hacia la izquierda, no se desplaza, porque no hemos hecho cambio de posición, ¿no? A ver si le doy play.
el objeto sube rotando y ahí se queda rotando. Podemos hacer ahora que en el segundo 4, otra vez, yo que este objeto baje, se lo coloque más o menos por acá, y tendríamos, ¿no?, algo así, y luego regresa. Otra forma de haber hecho lo mismo es borro este fotograma clave, y el fotograma clave que está al inicio lo voy a copiar, ¿no?, al 4. Objeto hacia arriba y objeto hacia abajo. Muy bien. Esta vez estamos viendo dos tipos de propiedades. Aquí mismo vamos a ver otra propiedad. En el fotograma, en el segundo 5, voy a cambiar la escala del objeto. Escala. Herramienta escala uniforme. Y en el segundo 5, es decir, después de que el cubo regresó a esta posición, voy a avanzar un segundo. Y en este segundo voy a bajar, disminuir la altura. Lo voy a hacer más chato. Número 1. Se crea una llave nueva de color azul. El color azul indica cambio de escala. El color rojo es un cambio de posición. El color verde es cambio de rotación o ángulo de rotación. Y el color azul significa cambio de escala. Sin embargo, observo que no hay otro color azul sino es en el inicio. Como les dije hace un momento, todas las animaciones por defecto inicializan en el fotograma 00. Ojo, no siempre va a ser así. Nosotros podemos romper esa regla. Vamos a ver cómo se rompe esa regla. Pero por defecto, cuando uno crea una animación, por defecto, esa animación inicializa en el fotograma 0. ¿Qué significa? Que la escala del objeto ya ha comenzado a surgir desde el fotograma 0. Si bien es cierto aquí la escala del objeto ya es, vamos a hacer un poquito más chato, vamos a bajarle un poquito más, para que sea más exagerado. Ese cambio de escala no empezó en el segundo 4. Ese cambio de escala empezó en el segundo 0. Aquí está, en el 00, observen que mi llave tiene 3 colores, rojo, verde y azul. Significa que en el fotograma 00 se inicializó cambio de posición, cambio de rotación y cambio de escala. En el 2 hay cambio de rotación y posición, en el 4 también rotación y posición, pero aquí en el 5 termina el cambio de escala. Observen que hasta el 4 el objeto cambia de postura, de posición y de rotación, pero del 4 al 5 continúa encogiéndose, ¿no? Realmente se encoge desde el 0. En el 0 comienza ya a encogerse. Solo que aquí termina. Y ojo, nosotros podemos ir creando más cambios de propiedades, teniendo el AutoKey encendido. Por ejemplo, en el segundo 1 voy a darle escala uniforme, puede ser que crezca así inmensamente. Este es el objeto, observen, de pequeño, se hace grande y luego va a ir regresando a la escala que tiene acá, ¿no? Es decir, va creando interpolación, se combina. Aquí empieza posición, rotación, escala. Aquí va creando, ¿no?, la primera escala, pero está a la mitad, ¿no?, de una rotación y de un cambio de posición. Por el cambio de rotación y posición termina en el 2. Entonces, si esta animación está en el 1, prácticamente está a la mitad de una primera animación. Y luego la escala va a empezar a disminuir desde el segundo 1, en este caso hasta el segundo 5. Al menos que nosotros insertemos otra animación de escala. Por ejemplo, en este segundo tramo voy a bajarle todo completamente. Entonces, se vería así.
disminuye y regresa a su escala final. Aumenta, disminuye y termina en su escala final. Entonces, en este ejercicio, lo que hemos visto es cómo combinar varios cambios de propiedades. Hemos combinado el cambio primero de rotación. Empezamos con rotación. Vimos el cambio de la posición del pivot. La posición del pivot lo cambiamos sin necesidad de animar. Luego hicimos un cambio de posición al medio o al final de un cambio de rotación. Y por último, hemos agregado cambios de escala. Ahora, no es necesario que los cambios de posición, rotación o escala coincidan en el tiempo. Por ejemplo, aquí el cambio de posición y escala, posición y rotación sí han coincidido. Hemos hecho coincidir. Pero el cambio de escala no lo hemos hecho coincidir. Así de simple, no lo queremos. El animador es libre de colocar los cambios de propiedades en el tiempo que desee. Voy a desactivar AutoKey. Vamos a grabar. Vamos a poner animación. Animación 02. Listo. Entonces hemos visto que las animaciones por defecto empiezan en el fotograma 0. Todas las animaciones. ¿Qué pasa si yo no quiero que la animación empiece en el fotograma 0? Vamos a hacerlo de un archivo nuevo. Escena. Todo nuevo. Y esta vez digo, quiero que mi animación no empiece en el fotograma 0. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando, por ejemplo, queremos que un objeto se mantenga quieto durante un momento, durante un segundo, quiero que durante un segundo el objeto esté quieto y luego empiece un movimiento. Vamos a realizar un caso especial, una animación que siempre trabajo. Voy a dejar una caja. Vamos a darle 50 por lado. 50 por lado. Junto a esa caja vamos a crear un cilindro. Creamos un cilindro. Vamos a darle 2 de radio y una altura de 15, nada más. Radio 2, un poquito más delgado. Radio 1, una altura de 15. Como este objeto no lo vamos a girar o doblar, perdón, vamos a darle segmentos de altura 1. Y en lados, en vez de 18, vamos a darle 30. 30 lados. Radio 1, altura 15, segmentos de altura 1, segmentos de capa 1 y 30 lados. Listo. La animación va a consistir en lo siguiente. Vamos a hacer que este objeto salte y se coloque encima de la caja. Pero en ese salto queremos que dé una vuelta en el aire, como un salto mortal, ¿no? Tipo ninja, en plan. Salte y se coloque sobre la caja. Pero queremos que el objeto se mantenga un segundo quieto. Es decir, desde el fotograma 0 al segundo 1, queremos que el objeto no se mueva. Sabemos que por defecto, cada cambio que nosotros hagamos al objeto, con el modo AutoKey activado, las animaciones empiezan siempre en el fotograma 00. Entonces vamos a aprender cómo romper esa regla. Proceso. Vamos a activar el AutoKey. Y si no queremos que la animación empiece en el 0, lo que vamos a hacer es setear el objeto. Es decir, inicializamos sus propiedades. ¿Dónde?
en el instante del tiempo donde queremos que empiece la animación. Vamos a iniciar la animación en el segundo 1. Significa que entre el 0 y el 1, el objeto va a quedar quieto. Del 1 hacia adelante, recién va a ocurrir la animación. Por lo tanto, en el segundo 1, selecciona el objeto y vamos a darle un setKeys, seteo de llaves, lo que yo le llamo la llave maestra. Presionamos seteo de llaves. ¿Cuál es el resultado? Se crea un fotograma clave con las 3 propiedades principales seteadas: posición, rotación, escala. Significa que del 0 al 1 no va a pasar absolutamente nada. Ahora me voy a ir, por ejemplo, vamos a darle 2 segundos para el salto. Del 1 al 2, de 1 más 2 sería segundo 3. En el segundo 3 vamos a cambiar recién la posición. Voy a colocarme en el segundo 3. Y digo, en el segundo 3 queremos que el cilindro ya no se ubique aquí en el piso, sino quiero que se ubique encima de esta caja. Lo vamos a colocar encima de la caja. Z50. Repito, hemos definido solamente la posición final. Vamos a segundo 00, al inicio de la animación. Si le doy play, el objeto durante un segundo se mantiene quieto, luego del cual va a moverse. Sin embargo, si visualizamos desde una vista perspectiva, vemos que el objeto invade la geometría, ¿no? Eso es porque todavía estamos trabajando la animación. Bien. En el segundo 3, entonces, ya tenemos la posición final. Pero también voy a maximizar. Voy a maximizar mi vista front. Queremos que el objeto llegue, pero dando un giro, tipo giro mortal, ¿no? Entonces vamos a elegir la herramienta rotación. Selecciono el objeto, el cilindro. Activamos Angle Snap Toggle. Ya tiene que estar activo. Y yo me pregunto, ¿en qué momento debe terminar el giro? Si el salto empieza en el segundo 1 y llega a su destino en el segundo 3, significa que en el segundo 3, por ahora, debe haber terminado el giro. Entonces me coloco en el segundo 3 y realizamos el giro de 360 grados. Si le doy un play, un segundo quieto y luego hace su giro. Pero este giro casi no se ve real, ¿no? Porque cuando uno gira en el aire, realmente el giro, el punto de rotación, es el centro de masa de un objeto. Y nadie tiene su centro de masa en la base. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la posición del pivot. No importa si ya terminé la animación. Digo hierarchy, affect pivot only, center to object y desactivo affect pivot only. Ese cambio de posición del pivot, por si acaso, no genera cambio de animación. Es decir, no hay una animación del cambio del pivot, no. Lo único que hemos hecho es ajustar nada más la posición del pivot y observen cómo la animación ligeramente se ha corregido. Esto aún está un poquito más arriba. Vamos a ajustarlo nada más. Ahora sí. Ya está. Si le damos un play. Listo. Entonces, hasta ahí yo tengo la primera parte de la animación. Del 0 al 1, el objeto está quieto. ¿Cómo conseguimos que del 0 al 1 el objeto se encuentre quieto? Habiendo dado un seteo a las llaves. Set keys.
Segunda parte, ahora quiero definir la posición final de la animación. Segundo 3. En el segundo 3, el objeto lo hemos desplazado a la parte superior de la caja y le hemos dado una rotación. Este cilindro tiene una altura de 15, 57.5. Y ahí está el resultado. Pero, ahí viene el detalle. Si bien es cierto, el cilindro gira y llega hasta la parte superior, si lo visualizo desde perspectiva, el cilindro se incrusta dentro de la geometría de la caja. Entonces, aquí viene lo que se denominan los ajustes de la animación. A mitad de camino, más o menos en el 2, quiero que el objeto no se encuentre en la misma trayectoria. Quiero que el objeto esté arriba. Así, en esta posición. Entonces el resultado va a ser el siguiente. Va a combinar esta primera posición, sube y luego baja. Primer segundo está quietito, luego combina la posición inicial, esta nueva posición, aunque es arriba, pero esta nueva posición se encuentra a la mitad de una animación de rotación. Es por eso que prácticamente lo ampalla a la mitad de su giro. Y luego, ¡plac!, llega a este punto. Visualizamos la animación o el resultado de la animación. En play. Y ¡pum! Ya está. Ahí está la animación. Bien. Entonces, hemos aprendido que después de una animación, nosotros podemos realizar un ajuste de la animación. De repente alguien dice, no, salta muy arriba. Si saltó muy arriba, pues lo que tenemos que hacer es irnos al punto de la animación. Aquí es el punto de la animación. Voy a bajar un poquito más. Lo bajo entonces. Y de repente dicen, no, llegó muy pegado al borde. Entonces, en este último tramo, hago un cambio. Quiero que llegue hasta acá. Y lo que ocurre simplemente es un ajuste de la animación. Ahí está. Ahí está lo que se denomina un ajuste de la animación. Como ven, no siempre debe coincidir las animaciones, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero con un cambio. Voy a grabar este archivo. Vamos a poner la animación salto. Y ahora voy a hacer un pequeño cambio. Yo quiero que la rotación termine antes del cambio de posición. Es decir, primero termine la rotación y después llegue a su sitio. Pero aquí la animación ya terminó, ¿no? ¿Cómo realizar un cambio o un ajuste un poco más preciso? Voy a desactivar el botón Auto aquí. Vamos a irnos al menú Editor de Gráficos, Editor Gráfico. Y vamos a un editor que se llama DocSheet. DocSheet se escribe. Este es un editor que va a permitir visualizar la animación a modo de fotogramas por fotogramas. Por ejemplo, si yo selecciono el cilindro, se va a visualizar acá en el lado izquierdo. Ojo, acá tengo varias cosas. En el DocSheet nos aparecen todos los elementos que se pueden animar o que se han insertado en el proyecto. Hay sonido, un proceso de video de postproducción, ¿no? Tracks globales, etc., ¿no? Si hay bípedos, en este caso no hay bípedos, todavía no hay nada, ¿no?
Y más abajo tenemos objetos del escena. Vamos a desplazar esto. Estos son materiales. Aquí está. Objects, objetos. ¿Cuántos objetos tengo? Si yo expando aquí el signo más, tengo que, ahí, a ver, dos objetos, cilindro, bueno, seleccionado, tengo un solo objeto en este caso. Si yo selecciono los dos así, cilindro y caja, ahí me van a aparecer, ¿no? Se ha seleccionado la caja y se selecciona el cilindro. Como en este caso la caja no está animada, solamente voy a seleccionar el cilindro. Muy bien. Entonces, el cilindro, al seleccionar el cilindro, nos aparecen aquí los puntos de animación y los tipos de animación que posee ese objeto. Esta línea vertical representa el carrito de animación en la línea de tiempo. ¿Saben qué? Si nosotros lo movemos desde esta ventanita, esta línea vertical, también se va a ir moviendo el carrito de animación aquí en la parte inferior. ¿No? E incluso los mismos fotogramas claves de la línea de tiempo se van a visualizar aquí en el Dove Shape. El Dove Shape nos visualiza nuestra línea de tiempo, bueno, a modo de fotogramas, ¿no? Cuadritos. Los que han trabajado el Flash o el Animate van a encontrar bastante similitud. Bien, ahora el objeto cilindro, cylinder, lo voy a expandir y aparece dos elementos, ¿no? Transformación y objeto. Y los puntos de animación están aquí, ¿no? Ahí, realmente, tres puntos de animación. 1, 2 y 3. Voy a expandir transformación y ahí observo los tipos de animación que se han trabajado. Posición, rotación y escala. En este caso la escala no se ha animado, solamente se ha inicializado. Si yo expando, por ejemplo, posición, voy a encontrar en qué punto se ha animado, ¿no? Posición en X, en Y y en Z. Si es rotación, también, ¿no? Hay rotación en X, en Y, en Z. Lo mismo la escala. En este caso no hay animación de escala, así que no pasa nada. Nosotros podemos ser específicos de repente al hacerle clic derecho al objeto, clic derecho, nos aparece que en el instante 0, 1, 0, el valor de este objeto fue, es decir, la posición en X es menos 0.974. La posición en Y, perdón, Y es menos 0.4. La posición en X, ¿cuánto es la posición en ese punto? Menos 45. Y la posición en Z, clic derecho, 5 y pico. Bien. Bien. Lo mismo podemos chequear cada uno de los puntos de animación. Entonces, aquí nosotros podemos hacer el siguiente cambio. De acuerdo a lo que hemos hecho, en el último punto, la rotación y el cambio de posición han coincidido. Han coincidido la rotación y el cambio de posición. Pero de repente nosotros queremos que la rotación termine antes, ¿no? Vamos a suponer que el personaje, en este caso el cilindro, giró y el giro termina antes de tocar la superficie del cubo. Entonces, la animación de rotación, lo voy a seleccionar desde aquí, miren dónde está, lo voy a mover hacia la izquierda, lo voy a adelantar al 220. Entonces, observo que el objeto termina de rotar y termina de caer, ¿no? Rotar y termina de caer. Entonces, ahí tengo un cambio, ¿no? La rotación en un inicio coincidía junto con el cambio de posición. Eso lo veíamos aquí, en la línea de tiempo. La llave tiene dos colores. Coincide el cambio de posición con el cambio de rotación. Pero no lo podemos separar directamente. Si quisiéramos separar el cambio de posición con el cambio de rotación, tenemos que acudir a esta ventana.
la ventana del DOPSHET. Otra vez, el editor de gráficos, DOPSHET, seleccionamos el objeto, cilindro en este caso, con la manito o presionando el mouse, la rueda, vamos a irnos a la parte inferior y vamos a encontrar aquí los puntos de animación. Entonces el punto de animación de rotación lo voy a adelantar. Observen que si quiero mover los tres simultáneamente, basta con mover el punto que está arriba. ¿Ya? Mueve los tres valores, tanto X y Z. Lo mismo en posición, por ejemplo. Este eje es el eje X. Entonces cuando lo dejo así, el objeto sube, termina la rotación, pero observo que todavía se desplaza hacia adelante, ¿no? Digamos que de acuerdo a la ley de la física esto no es muy funcional. Quisiéramos que termine la rotación, el objeto caiga, baje. Es decir, ya no se desplace en el eje X. Observen que al adelantar rotación, observo, me voy a acercar un poquito más, la rotación termina, pero se sigue desplazando en el eje X. Quizá por la inercia puede ocurrir, ¿no? Por efecto de inercia, ¿no? Va a ocurrir, pero queremos que una vez que termine la rotación, caiga en sentido vertical, o que el desplazamiento no sea tan largo. Esto también lo corregimos a través del DOPSHET. Es el eje X, el cambio de posición en el eje X, el que lo voy a manipular. Voy a retroceder un poquitito. Ahí. Vamos a poner el 223. Entonces ahora termina la rotación y prácticamente cae hacia abajo, ¿no? También es un poquito brusco, me parece. Un poquito después, entonces. Ahí más o menos. O sea que la rotación termina antes del cambio de desplazamiento. Y ¡plá! El personaje prácticamente termina y aterriza. Se desplaza hacia abajo, ¿no? Si coincide su posición en X con el cambio de rotación, el objeto va a caer en picada, ¿no? Termina y ¡plac! Tipo Superman, por ejemplo, ¿no? Aterriza en sentido vertical. ¿Por qué aterriza en sentido vertical? Porque su desplazamiento en el eje X, aquí está, la animación en el eje X, la hemos adelantado. No coincide con las otras dos posiciones. Lo adelanto a justo el instante en el que termina la animación de rotación. Entonces, con esta ventanita, que es el DOPSHET, nosotros terminamos de manipular la animación con respecto al tiempo. ¿Ya? Con respecto al tiempo. Hay otro tipo de manipulación que es la aceleración, que lo vamos a ver luego. Entonces, aquí observamos claramente el cambio de posición, el cambio de rotación en los diferentes ejes, ¿no? Qué tanto se ha rotado en diferentes ejes, Y o Z, qué tanto ha cambiado de posición tanto en los ejes X, Y o Z. Hemos hecho dos tipos de ajustes. Un ajuste manual, que fue este punto, ¿no? Voy a borrar este fotograma clave. Primero, la animación era así, ¿no? Venía directo y se insertaba en la geometría del box. Entonces dijimos, no, queremos que aquí haya un ajuste. Voy a activar Auto aquí y llego a la mitad del camino, en el segundo 2. Quiero que el objeto esté más arriba, mucho más arriba, ahí, mucho más arriba. Muy bien, una vez que está arriba, entonces se creó un nuevo fotograma clave a la mitad de la primera animación, en el que el objeto queda más arriba y ya no invade la geometría del box. Luego desciende. Y esta última parte, para que el objeto así descienda derechito, nosotros hemos manipulado la posición, el cambio de posición en el eje X en el último tramo. ¿Cómo lo hemos manipulado en el último tramo? A través del DOPSHET. El DOPSHET se puede manipular estando activado o desactivado el AutoKey. Esto no interesa, ¿ya? Activo o activo el AutoKey, uno puede manipular el DOPSHET.
en un inicio la animación era así, es decir, termina la rotación y se sigue desplazando, ¿no? Se sigue desplazando un poquito hacia la derecha. No cae en picada el cilindro. ¿Observen? Voy a sacar un poquito más. Aquí terminó la rotación y en la segunda parte, o la última parte, el objeto cae, pero sigue avanzando en diagonal. Si queremos que al terminar la rotación caiga en picada, significa que ya no debe desplazarse en este eje, el eje X. Y eso lo hacemos con el drop shift. Con el drop shift, la animación de posición 3, X, Y, Z. Por lo tanto, la posición en X ya no quiero que cambie. Lo voy a adelantar hasta el punto en el que termina la animación de rotación, que es este instante. Ahí está, coincidiendo. Y observen cómo aquí ahora la llave tiene dos colores, ¿no? Rojo y verde. Termina la rotación y ahora el objeto cae en picada. Listo. Lo que hemos aprendido con este ejercicio, en este caso, varias cosas. Una de ellas, hemos aprendido el uso y aplicación del seteo de llaves, que va a permitir reinicializar el punto de animación, o digamos el punto cero de animación, que antes por defecto está en el fotograma 0, pero en este caso lo inicializamos en el segundo 1, para que del 0 al 1 el objeto no se mueva. No se mueva. Otro caso que hemos visto, hemos aprendido el ajuste de animación. Cuando ajustamos una animación, es decir, un cambio a mitad de camino, hemos hecho un cambio de posición, se creó un nuevo fotograma clave. Y por último, el uso del editor gráfico del dropshift para manipular la posición de los fotogramas claves. Bien, vamos a grabar este archivo. Ya está, animación salta. Vamos a empezar un siguiente ejercicio. Cuando queremos, por ejemplo, que un objeto se mantenga quieto a la mitad de una animación, es decir, quiero que el objeto se mueva durante un tiempo, se mantenga quieto, luego se mueva, se mantenga quieto y así sucesivamente. Voy a trabajar un cilindro. Vamos a ver. Un radio 2 y altura 30. Vamos a poner el pivot en el centro del objeto. Voy a desactivar efectivo rojo. Y vamos a hacer algo muy parecido. Voy a maximizar la vista front. Vamos al primer fotograma. Vamos a hacer que durante el primer segundo el cilindro se encuentre quieto. Vamos a avanzar al segundo 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Seteamos llaves, set keys. Con eso me voy a asegurar que del 0 al 1 el objeto se encuentre quieto. Activamos el auto key para empezar a animar. Avanzamos un segundo 2. Vamos a mover el objeto hacia arriba. Vamos a rotar 360 grados. Ahí está. Y hasta ahí el objeto salta. Una vez más. Un segundo quieto y luego salta.
Luego que ha saltado, ¿no? Cuando termine el salto, quiero que se quede un segundo quieto en esa posición. Significa que del 2 al 3 no tiene que haber ningún movimiento. El siguiente movimiento va a empezar recién en el 3 hacia adelante. Es decir, del 2 al 3, quieto. Pero del 3 al 4 va a venir el siguiente movimiento, el segundo movimiento. Entonces, como el segundo movimiento va a iniciar en el 3, estando en el segundo 3, volvemos a setear las llaves. Repito, la primera animación, miren, de 0 al 1, el objeto quieto. ¿Por qué? Porque en el 1 hemos seteado llaves. En el 2, segundo 2, hicimos el cambio de posición y rotación, se crea el primer movimiento. Pero ahora queremos que entre el 2 y el 3 el objeto se quede quieto. Entonces, en el segundo 3, seteamos llaves. Y en el segundo 4, quiero que regrese a su posición inicial. Es decir, en el segundo 4, queremos que se repita la posición y rotación que están almacenados en este fotograma clave. Una vez que llegue arriba, se va a quedar quieto, del 0 al 3 se va a quedar quieto, y del 3 al 4 queremos que regrese a la posición inicial. ¿Dónde está la posición inicial? En este fotograma clave, que lo vamos a copiar con la tecla Shift. Presionamos Shift y arrastramos hasta el segundo 4. Vemos el resultado. Un segundo quieto, sube, un segundo quieto y otra vez baja. Un segundo quieto, sube, un segundo quieto y otra vez baja. Entonces, de esa manera también utilizamos el seteo de llaves cuando queremos inicializar un punto de animación, ¿no? La primera animación ocurrió del 1 al 2 y como del 2 al 3 queremos que el objeto se quede quieto, entonces en el fotograma 3, en el segundo 3, hemos trabajado un seteo de llaves. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho el seteo de llaves? En el segundo 3, lo borro. Significa que del 1 al 2 empieza la primera animación y de frente del 2 al 3 la segunda animación. Esto se va a ver más o menos así, ¿no? ¿Ah? Se vería así. Sin embargo, nosotros ya habíamos seteado las llaves, ¿no? Voy a dar un control Z para setearlo aquí, ¿no? Sube, seteo las llaves en este punto y baja otra vez. Esa es otra aplicación también del SetKeys. Vamos a grabarlo con el nombre seteo. Seteo. Vamos a empezar un archivo nuevo. Un archivo nuevo. Digo OK. Y vamos a trabajar en un tema de jerarquías. ¿Qué cosas son las jerarquías? Las jerarquías o animación por jerarquías sucede cuando un objeto es padre de otro objeto y este segundo objeto es padre de un tercer objeto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las animaciones se pueden trabajar a modo de jerarquías. Voy a crear un primer objeto. Vamos a crear un box. Un box así, longitudinal. Vamos a darle 5 de largo. Vamos a darle un 10 de ancho y un 50 de altura. Este objeto lo vamos a copiar con Shift. Ya está. Y lo vamos a colocar
por aquí. Desde la vista top lo vamos a colocar más atrás. Más o menos así. Como si fuera un brazo, ¿no? Vamos a crear un cilindro en la vista front. Vamos a crear un cilindro que funcione, ¿no? Que se vea como un perno, ¿no? Dentro del engrane. Vamos a por acá, así, en esta posición, que me atraviese todo el elemento, ¿no? Todos los dos elementos, que tenga más o menos esta forma. Entonces, más o menos imagina lo que vamos a hacer, ¿no? Cuando yo rote esta caja, tiene que rotar todo, pero cuando rotemos esta caja, solamente tiene que rotar esta cajita, más no la caja base. En primer lugar, tenemos que cambiar las posiciones del pivot. Vamos a irnos a la vista front. Aquí está la vista front. Voy a maximizar. Vamos a alinear un poquito más. Vamos a alinear con este objeto que está aquí abajo. Solamente posición en X. No posición Y ni posición Z. Solamente posición X. Punto pivot, punto pivot. Ok. Este cilindro también vamos a alinear con cualquiera de los dos objetos. Solamente posición en X, ni Y ni Z, solamente posición X para que se quede centrado. Pivot, pivot. Muy bien. La caja que está en la parte inferior, vamos a darle otro color para poder diferenciarlo. Estos colores solamente son referenciales, ¿no? Cuando trabajemos el tema de materiales, vamos a ver ya colores más, bueno, de apariencia más específica. Esta caja que está abajo, esta cajita, vamos a cambiar pivot. Lo voy a elevar un poquito por acá. Ahí está. Ahí. El círculo, o el cilindro, disculpen, también su pivot se queda en su centro. Pero de esta caja, la caja que está arriba, ¿ya? Lo vamos a alinear con el círculo que está aquí, más o menos en esta posición. En esta posición, que se alinee con la posición del pivot de este círculo, ¿no? Este círculo está en 42, 6, 643, entonces aquí también 42.643, para que coincida con la misma posición del pivot del cilindro. Desactiva efectivo doble. ¿Por qué hice que el pivot de esta caja rosada coincida con el pivot del cilindro? Para que cuando rote en este sentido, dé la impresión que el eje no se mueve, ¿ya? En este sentido. Muy bien. Ahora, cuando yo mueva la caja verde, quiero moverlo por ejemplo hacia abajo, en este sentido, observo que solamente se mueve la caja verde. Entonces digo, no. Cuando la caja verde se mueva, yo quiero que el cilindro se mueva junto con la caja verde. Y cuando mueva el cilindro, de repente cuando rote el cilindro en este sentido, queremos que también rote la caja rosada, más no la caja verde. Es aquí donde nosotros vamos a utilizar esta herramienta. Seleccionar y enlazar. La herramienta seleccionar y enlazar va a definir un objeto hijo y un objeto padre. ¿Quién va a estar enlazado a quién? Entonces, el objeto que va a mover a todos prácticamente va a ser la caja verde. En otras palabras, la caja verde va a ser el padre de todos. El cilindro va a responder al movimiento de la caja verde. Y la caja rosada va a responder también al movimiento, puede ser del cilindro como también puede ser de la caja verde.
Entonces, voy a elegir la herramienta seleccionar y enlazar. Y seleccionar y enlazar funciona desde un hijo a un padre. De la siguiente manera. Con la herramienta activa, voy a llevar el mouse a la caja rosada y observen cómo la forma del mouse cambia a una cruz. Mantengo presionado el mouse, arrastro y observen que sale, en primer lugar, como una cadenita y sale una línea punteada, buscando cuál va a ser el objeto padre. Y el objeto padre va a ser la caja verde. Cuando paso el mouse por la caja verde, observen cómo esta cadenita vuelve a aparecer. No suelto aún el mouse. Cuando estoy aún sobre la caja rosada, de la cadenita de dos cuadraditos aparece una X. Significa que aún no se ha definido el objeto padre. Cuando lo pase por un objeto, se va a activar estos cuadraditos indicándome que este objeto puede ubicarse como objeto padre. Lo suelto. Ya está. De tal manera que cuando yo rote la caja verde, va a rotar también la caja rosada. Pero no está rotando el cilindro. Entonces la pregunta es, ¿el cilindro a quién va a obedecer? ¿A la caja rosada o la caja verde? Tiene que obedecer a la caja verde, porque la caja verde es la que gobierna a todos. Entonces, con la herramienta Select and Link, llevo el mouse sobre el cilindro. Si está seleccionado el cilindro, si hago un clic en el cilindro y paso el mouse, se ve esta forma de cadena. Si no estuviera seleccionado y paso el mouse, me aparece una crucecita, ¿no? Indicándome que lo puedo seleccionar. Presiono y arrastro. Observen que está iluminada el objeto del cilindro. Voy a llevar el mouse a la caja verde. Y cuando suelte el mouse sobre esta superficie, la caja verde también se va a iluminar. Se iluminó. Y ya está. Significa que lo cogió como padre. Cuando yo rote la caja verde, todo va a rotar. Cuando rote la caja rosada, solamente va a rotar la caja rosada. Entonces, ahora voy a trabajar una animación. Voy a empezar en el fotograma 00. La caja rosada lo voy a tirar un poquito hacia abajo. Así va a empezar. Está activado AutoKey. Y digo, voy a llevarlo al segundo 1. En el segundo 1 quiero que esta caja rosada rote en este eje por aquí. En el segundo 2 quiero que regrese hacia abajo. Ojo, tengo que rotar solamente en este eje. Cometería un error si hago esto, ¿sí o no? Porque rompería, digamos, la física de rotación con respecto a este engranaje, este punto, ¿no? Solamente en este sentido. Back, para acá. Listo. Ojo que se está moviendo solamente la caja rosada, que es el hijo de la caja verde. Y hoy al final, vamos a ver en 3, quiero que rote un poquito más para el otro lado. Ahí. Más o menos así, ¿no? Es un movimiento así libre, libre albedrío. Ya está. Entonces, esa fue la rotación del eje de la caja rosada. ¿Qué pasaría si ahora selecciono la caja verde y vamos a hacer lo mismo? La caja verde la voy a rotar del 0 al 2 hacia atrás, por ejemplo, en este sentido. Y observamos cómo existen dos animaciones, ¿no? La caja rosada se animó solita, pero cuando nosotros animamos la caja verde, al estar enlazada la caja rosada a la caja verde, la posición de la caja rosada va a responder a la nueva posición de la caja verde y manteniendo aún su propia animación. La caja verde ahora voy al segundo 4. En el segundo 4 la caja verde la voy a mover en este sentido y me va a quedar una animación más o menos así. Vamos a play
tendríamos algo más o menos. Puedo terminar incluso, ¿no? Voy a hacer que en el segundo 6 la caja verde regrese a su posición inicial, pero la caja rosada, vamos a darle otra animación. Por aquí quiero que se vaya hacia atrás, y aquí quiero que regrese de repente para el otro lado. Vamos al inicio, damos un play, y hemos creado esta animación. A la impresión de la animación de un brazo mecánico. En este caso no ha sido necesario animar el cilindro, bastó con colocarlo enlazado a la caja verde. Esto se denomina animación por jerarquías, en la que un objeto se subyuga o está enlazado a otro objeto. Cuando se anima un primer objeto, el objeto padre, el objeto hijo va a responder sus movimientos. El movimiento de la caja rosada no influye en el movimiento de la caja verde, porque es un hijo. Sin embargo, el movimiento de la caja verde sí influye en la caja rosada, porque la caja verde es su padre. El cilindro no está animado, sin embargo, responde al movimiento de la caja verde. Si selecciono la caja verde, voy a observar sus llaves de animación, solamente llaves de rotación. Si selecciono la caja rosada, lo mismo, tiene llaves de animación, no están sincronizadas. Pero si selecciono el cilindro no tiene animación. Simplemente responde al movimiento de su padre, que en este caso es la caja verde. Esto representa entonces el tema de animación por jerarquías. Vamos a cortar la clase ahí. En el siguiente tema vamos a ver animación por ruta, que es la famosa guía de movimiento, depende para un vuelo de avión. Vamos a ver también animación infinita para el caso de un helicóptero. Y vamos a combinar ambos temas, animación de ruta con animación infinita, para el movimiento de una hélice. Vamos a grabar este archivo con el nombre jerarquía. Como un adelanto, vamos a trabajar con este archivo. Aquí ya está animado, ¿ya? Les voy a pasar este archivo aún sin animación. En que, por ejemplo, ¿no? Si le doy un play, el helicóptero ya está moviendo sus hélices, ¿no? En el caso de esta hélice, bueno, mi animación dura algo de 36 segundos, un poquito más de 36 segundos. Pero no significa que durante los 36 segundos voy a darle vuelta cada rato. No. Aquí lo único que se hace es trabajar una velocidad, cuánto demora en dar el primer giro, y el resto es proyección de animación. Si yo selecciono la hélice, veo que solamente tiene dos puntos de rotación, dos puntos de animación, punto inicial y punto final, que es la rotación inicial principal. Y luego existe una proyección, es decir, animación fuera de este rango, este primer rango que está acá. Punto inicial, punto final de animación representa el rango de animación. Lo que esté fuera se denomina fuera de rango. Entonces, ¿cómo quiero que funcione el objeto fuera del rango? También lo vamos a ver en el siguiente video. Y adicionalmente, al movimiento de las hélices, tanto de la hélice principal como de la hélice de la cola, vamos a conseguir que la hélice se mueva a lo largo de una trayectoria. Acá hay una trayectoria que ya está trazada, es una especie de ciudad, ¿no? Vamos a hacer que el helicóptero se mueva por esa trayectoria, que no es más que una línea. La línea tiene sus bajadas, no tiene su ruta. Para que el helicóptero, por ejemplo, va a ingresar por esta calle, va a bajar y va a ingresar por esa calle, y luego va a subir una vez más
va a subir y se va a alejar. Eso, repito, lo vamos a ver en el siguiente video.